Damos inicio a esta nueva sesión eh, en la cual se tiene el propósito de establecer las características esenciales de la escuela latina, mirada más desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista, eh, si se quiere, un poco instrumental, que seguramente nos va a permitir identificar una gran cantidad de diferencias entre la escuela latina y la escuela anglosajona, por lo que también podríamos denominar el enfoque de auditoría y el enfoque de fiscalización. En nuestra última sesión estuvimos mirando eh, todo la evolución, el proceso genealógico de la Escuela Latina de Control. Y terminamos observando cómo los países latinoamericanos recibieron una herencia colonial, refiriéndonos desde luego a la colonización española, fundamentalmente y marginalmente la colonización portuguesa, eh, y que eso hizo que todas las técnicas de fiscalización que se han venido desarrollando en nuestro medio, pues tuvieran la característica mmm, de las prácticas de control desarrolladas en toda esa región latina que ocupa básicamente la Baja Europa, la parte sur de Europa. ¿Cuál era la estructura que nos presentaba esta Escuela Latina de Control? La Escuela Latina de Control nos presenta una estructura mmm, que genéricamente podríamos denominar control integral, eh, teniendo la palabra integral el significado de integración de una serie de elementos integrados por unas determinadas variables. La primera dimensión de esa integralidad vamos a tomarla como el tiempo que nos va a mostrar la oportunidad del control. El control en términos del tiempo eh, implica la intención de copar el tiempo en su integridad dentro de las actividades de control. Por eso nosotros encontramos dentro de los textos latinos de control clásico la existencia de una clasificación en control previo, control perceptivo y control posterior. El evento crítico que se tomó en esa perspectiva clásica del control para determinar esa segmentación en términos temporales fue la transacción, entendida como intercambio, y entonces el control va a tener que ver con unas acciones antes de las transacciones
que tienen como consecuencia una acción preventiva, una intervención en el caso de que se observen riesgos, eh, y eso le da uno de los caracteres fundamentales a esta concepción del control. El control es una actividad fundamentalmente preventiva y tiene la capacidad de intervenir para evitar conductas que puedan generar desvíos en relación con planes, programas u objetivos que se hayan determinado en una organización. El segundo nivel del control en términos del tiempo es el control perceptivo, que sería un control eh, que se realiza al tiempo con la ejecución de las transacciones. Digámoslo así, un control sincrónico con la realización de las transacciones. Y tiene por objetivo este control sincrónico, este control perceptivo, detectar los errores, las desviaciones que puedan estar estableciéndose frente a las condiciones ideales de los objetos sometidos a ese proceso de control. Y finalmente tenemos el control posterior, es después de las transacciones. Ese control tiene básicamente una intención punitiva, una intención de castigo. Es orientado a identificar las causas de los errores, las causas de los fraudes, de todas esas circunstancias irregulares que se hayan podido presentar, identificar a los responsables de esos hechos irregulares y, por supuesto, proceder sobre ellos a través de unas acciones de carácter sancionatorio, que pueden ser sanciones en términos de lo disciplinario, pueden ser sanciones en términos de lo legal, es decir, llegando a elevados niveles de establecimiento de responsabilidades. Tenemos ese primer factor de integralidad del control. El control actúa antes, durante y después de las transacciones. Observen ustedes que aquí hay una diferencia sustancial en términos del objeto final de esos controles. Y es que aquí estamos hablando de las transacciones individuales y en ninguna parte, por supuesto, estamos hablando de los periodos, como sucede en términos del enfoque anglosajón, donde lo que se somete a control, a evaluación, es la información relacionada con algún periodo de tiempo que en el caso de la información financiera normalmente está referida al periodo contable. Ahí tenemos una diferencia sustancial, profunda, en términos de la escuela de control, de las escuelas de control. El control latino tiene como objeto de control las transacciones y en ese sentido hay un control analítico de las cosas que van contribuyendo a la formación de los resultados y no simplemente una acción de evaluación de los resultados. La segunda dimensión de la cobertura del control, pues tiene que ver con aquellas acciones organizacionales sobre las cuales se van a ejecutar las acciones de control.
Y allí llegan y nos dicen, mire, hay que controlar a las personas. A las personas en términos de qué, en términos de lo que hacen y en términos de lo que deben hacer, por supuesto. Y ese control de las personas es conocido técnicamente como el control del desempeño, el control de lo que se hace. Desempeño es una palabra tremendamente problemática. Hasta hace algún tiempo yo no pude verificar la existencia del término, por ejemplo, en el diccionario oficial de la lengua castellana, emitido por la Academia Española de la Lengua. Pero el desempeño hace relaciones a las personas, es decir, esas afirmaciones que se hacen muchas veces sobre el desempeño organizacional, creo que incorporan como algún conflicto de significado, porque realmente la expresión desempeño siempre se ha asignado es a la observación de las personas, lo que hacen las personas. Lo que hacen las personas que tiene que ver con su acción funcional dentro de una organización. Ese es un elemento supremamente interesante que vemos claramente que en verdad no tiene una relación, por lo menos una relación directa, con la información financiera, con los reportes financieros, y que va a requerir un tipo de técnicas totalmente distintas a las técnicas establecidas para evaluar información financiera. El segundo elemento de esta dimensión son los procesos de trabajo. Esos procesos de trabajo que algunos autores han denominado también actividades, pueden definirse como un conjunto de tareas en las cuales el talento humano interactúa con unos medios físicos que pueden ser bienes materiales, que pueden ser tecnologías, o que bien podrían ser recursos de carácter financiero, a efectos de generar procesos de transformación de materias primas en productos terminados, procesos de operación de servicios, o simplemente procesos de intermediación en los mercados mercantiles. Sí, a pesar de que eso parezca una redundancia, los mercados como intercambios de bienes. Esos procesos se van a convertir en un elemento fundamental de el control latino. Y desde luego, si lo que se está mirando es el proceso, no estamos observando puntualmente el resultado. Es decir, el control actúa sobre el proceso, no simplemente como lo hace la evaluación sobre el resultado. El tercer elemento de esta dimensión del control integral corresponde al control regulativo, es decir, al control de los sistemas de reglas que deben ser observadas en la actividad de las organizaciones. Ese sistema de reglas que debe ser observada
en la actividad de las organizaciones es supremamente amplio. No está limitado a las simples reglas del mercado. No está limitado a las reglas que puedan estructurar la funcionalidad de los procesos de gestión, sino que es la regulación en su conjunto, dentro de la cual nosotros vamos a encontrar como dos grandes niveles de esa regulación, un nivel externo y un nivel interno. Las reglas que están determinadas en el plano externo incorporarán, en primer término, el ordenamiento jurídico de la sociedad. Todo el ordenamiento jurídico de la sociedad. No de la organización, de la sociedad. Tendremos allí la regulación que está contenida en la Constitución, en el contrato social, la regulación que de ese contrato social se deriva en aspectos mucho más particulares, como es las relaciones obrero-patronales, el trabajo de menores, todo ese entorno que hemos denominado el derecho de orden público. Vamos a tener la regulación mercantil, la regulación tributaria, en fin, todo tipo de regulación al cual se deba someter una organización en el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la sociedad. Eventualmente, en ese factor interno deberíamos mirar algunos elementos que tengan que ver con reglas del mercado. Simplemente lo digo a nivel genérico, como por ejemplo normas que se derivan de la funcionalidad óptima de los mercados en términos de relaciones de oferta y demanda, en términos de políticas de competencia, a través de diferentes factores para participar dentro del mercado. Y en el plano interno tendremos una regulación que tiene que ver ya estrictamente dentro de esa célula social, para utilizar el término de Antonio López de Sá, que constituyen las organizaciones. Entonces tendremos allí cosas como reglamentos internos de trabajo, manuales de procedimientos, manuales de funciones, códigos de control interno, reglas técnicas de los procesos productivos o de intermediación. Todo un conjunto de regulación supremamente amplio que debe ser objeto de ese proceso de control. Y cierra esta dimensión del control integral la información. Y observen ustedes que estamos diciendo la información. No estamos haciendo relación al simple concepto de estados financieros de propósito general. No, estamos hablando de la información. Seguramente la mayor parte de la información estará constituida por información financiera, pero digamos que existe grandes posibilidades de que allí se incorpore información no financiera o información financiera y no financiera de manera simultánea. Es la dimensión de la información organizacional. En ese sentido, nosotros vemos que no hay una concentración en términos de evaluar los resultados que se reflejan en los estados financieros de propósito general, sino que hay una acción de control sobre toda el proceso de construcción
y difusión de la información. En ese sentido, habrá controles previos a la formación de la información, y esos controles previos lo miraremos en la parte funcional de la revisoría fiscal. Tienen unos elementos supremamente interesantes que corresponden como a la naturaleza de este tipo de control, porque tiene que arrancar por allá de mirar la correspondencia y la legalidad de documentos que representan transacciones, no solamente en términos de su existencia, sino de su legalidad, un elemento supremamente importante, es decir, de subordinación a la regulación, que habrá un control de la información en su proceso de construcción de información que técnicamente se puede identificar con el concepto de sistemas de información, o si se quiere, de sistemas contables. Y desde luego, en lo posterior tendrá que mirarse el problema de la información de resultados, pero no solamente esos resultados en términos de su coherencia con las bases comprensivas que le dieron origen, o en términos de su fidedignidad, es decir, su capacidad de representar la realidad, sino que también tendrá que ver esa información con los impactos de las actividades de las organizaciones que han sido representadas en documentos e incorporadas a los sistemas de información sobre las comunidades internas y externas. Es decir, hay allí como en el control posterior de información, un control de equidad, en el sentido de mirar cuáles son los impactos de las acciones organizacionales sobre comunidades sociales internas y externas a esa organización. De alguna manera ese criterio hoy lo han ido incorporando con sustanciales diferencias dentro del modelo anglosajón a partir del concepto de responsabilidad social corporativa, que desde luego tiene unas diferencias tremendamente sustanciales de significado y de fondo con lo que se está planteando en esta escuela latina de control. Tenemos entonces ahí una matriz que nos está mostrando cuál es la cobertura del control. Que si nosotros observamos así superficialmente, podríamos llegar a una conclusión del tipo: nada queda por fuera del control en las actividades de una organización, e inclusive en las actividades de la organización y su relación con el entorno, porque ese concepto de regulación, de control regulativo, genera unos lazos de relación con el entorno. Esto es lo que se concibe como un sistema de control integral. Y a este sistema de control integral, desde el punto de vista conceptual, se le ha venido a denominar control de fiscalización. Control de fiscalización. Ese control de fiscalización tenemos que entenderlos de una manera bien precisa para poder establecer factores diferenciales con falsas argumentaciones con que el modelo tiende a ser desprestigiado.
Aquí lo que hemos hecho es colocarle un apellido al control. Le hemos colocado el apellido de fiscalización, así como en los viejos matrimonios, cuando las damas incorporaban como parte de su nombre el apellido de el esposo. Entonces aquí decimos control, pero no es cualquier tipo de control. Ya sabemos que control es genéricamente intervención en determinados procesos para generar unos redireccionamientos, unas correcciones para que nos lleven a un camino preestablecido. Pero aquí lo llamamos control de fiscalización, le ponemos un apellido muy específico y hay que hablar del apellido. El apellido es fiscalización y entonces nosotros tenemos que empezar a pensar de dónde viene el término fiscalización o cuál es el significado del término fiscalización. O yo diría mejor, no del término, sino cuál es el significado del concepto de fiscalización. El término y concepto son dos cosas diferentes que en términos filológicos pues van a tener una incidencia tremendamente profunda. Desde esa perspectiva filológica, siempre se ha hecho un gran énfasis en conocer el significado de los términos, el significado de las palabras, ¿sí? En relación con sus raíces etimológicas y a partir de ahí decir de qué se trata, por decir algo. Si yo hablo de temporal, entonces digo temporal viene de tiempo. Entonces, temporal es una relación establecida sobre la duración de algún asunto o sobre el momento de realización de algún asunto. De esta técnica, muy utilizada y muy reconocida, se han adherido algunos críticos del control de fiscalización para tratar de, a partir de una construcción antiintelectualista, descalificar toda la práctica del significado y la función social del control de fiscalización. Entonces ellos dicen, no, control, fiscalización viene de fiscal y fiscal viene de fisco. Y entonces ellos empiezan a hacer el análisis de sentido y dice, el fisco siempre hace relación como al tesoro público, a los recursos del Estado, que simplemente tomó ese nombre por alguna figura muy característica de las prácticas de el recaudo de impuestos. Hacen inclusive alusión por allá a un apóstol que fue recaudador de impuestos y entonces él iba recaudando los impuestos y lo que iba recaudando lo iba colocando en un canasto. Y ese canasto, como estaba recogiendo unos recursos del fisco, del tesoro, optó el nombre de fisco. Entonces, fisco es un canasto. Y con eso
han engañado a una gran cantidad de gente diciendo, ¿a ustedes cómo se les ocurre hablar de fiscalización si eso en últimas fisco es un canasto? Hablar de control de fiscalización es hablar del control del canasto. Una argumentación sórdida, malintencionada, pero sobre todo carente de argumentos de fondo. Cuando nosotros hablamos de definir algo como fiscalización, no podemos quedarnos en esas reconstrucciones de significado con que se tergiversan las cosas, ¿no? Yo podría dar múltiples ejemplos de eso, de esas tergiversaciones del significado de algunos conceptos. Por ejemplo, yo he entregado la mayor parte de mi vida a un programa de investigación que puede denominarse genéricamente contametría. Y entonces la gente así, muy olímpicamente dice, ah, sí, entonces esa es como una palabra compuesta. Es contar, contabilidad y medición. O sea que contametría es el estudio de la medición contable. Y resulta que contametría como concepto es una cuestión muchísimo más amplia que tiene que ver inclusive con un desplazamiento ontológico del objeto de conocimiento de la contabilidad y que va a abandonar los estancos simplemente financieros para ocuparse de la información social, que es un concepto totalmente distinto. Entonces aquí quisieron hacer lo mismo, no, fiscal es canasto, no se preocupe por eso, fiscal es canasto. Hablar de control de fiscalización es un sinsentido porque ya ni siquiera se utiliza el canasto para colocar allí los tributos. Control de fiscalización, por el contrario, como concepto, ha sido una construcción social que se ha venido desarrollando a través de la historia y que nos determina finalmente que la fiscalización es un examen crítico. Examen crítico. Crítico no es como se ha pensado descalificador. Examen crítico quiere decir examen profundo, examen analítico, examen detallado de las causas y relaciones de las cosas. Entonces, la fiscalización es un examen crítico. ¿Crítico de qué? De toda una serie de transacciones. Entendiendo por transacción no simplemente el intercambio de bienes en términos del mercado, sino como transacción vamos a entender la mutación que se da en unos elementos en su proceso de transformación hacia un propósito final. Entonces, por supuesto, nuestro análisis, nuestro concepto de fiscalización tiene que ver con transacciones de desempeño, es decir, las cosas que se hacen, con transacciones en los procesos, con transacciones frente a la regularidad, a la regulación y con transacciones en términos de carácter financiero, pero lo financiero es solamente una parte, no es el todo. Algunos dicen que es que representa el todo. Bueno, eso está por verse si la información financiera es capaz de representar el todo. Hay por lo menos unas prácticas contables que lo desmienten, como por ejemplo en el universo de la contabilidad de gestión,
la información financiera es una información sin sentido si no se acompaña de información física en términos de cantidades. Desde luego, sobre eso han existido múltiples concepciones de cómo manejar esa relación de la información de los recursos físicos en relación con los recursos financieros en los sistemas contables. Fayol, Henri Fayol, el famoso precursor de la Escuela de la Administración Científica, cuando presentó su obra Gerencia General e Industrial en el año de 1917, consideró que la información física y la información financiera no tenían relación ninguna, y entonces hizo que la unidad de contabilidad, un asunto que veremos más en detalle un poco más adelante, que la unidad de contabilidad se encargara exclusivamente de la captación, registro y acumulación de la información financiera, y que lo que tenía que ver con los movimientos materiales se considerara dentro del área de producción a través de una actividad que él llamó estadística, estadísticas de producción. Eso es lo que en términos de la historia de la contabilidad de gestión se llama un enfoque dualista radical, que entre otras cosas hoy no existe, porque los sistemas dualistas radicales evolucionaron a sistemas dualistas moderados, a sistemas monistas moderados y a sistemas monistas radicales, en términos de la representación de esa combinación de información financiera o de dineros, de movimientos de dineros e información física. Y eso es algo que va a ser tremendamente importante, porque en últimas, bien considerada la circulación económica, aunque la contabilidad no es simplemente económica, bien considerada la circulación económica, allí lo que hay es una doble circulación, ¿sí? Doble circulación. Toda circulación financiera es contraparte de una circulación física. Tenemos en la contabilidad problemas en el sentido de que solo reconocemos la circulación física, la circulación financiera y no la física, pero esta escuela de fiscalización, este control de fiscalización, ya había tomado esas cosas de alguna manera en cuenta, porque estaba más preocupada de mirar, estaba menos preocupada de mirar las cosas en el sentido del título del texto de Foucault, de las palabras y las cosas, porque, entre otras cosas, el texto de Foucault no se iba a llamar así. El nombre que originalmente había establecido Foucault para ese técnico, para ese texto, era el orden de las cosas. Y en el orden de las cosas tiene más importancia en la construcción de significados las relaciones, las funciones, las acciones de las cosas, que los orígenes lexicográficos de las palabras. Entonces, eso es algo que debemos tener muy en cuenta. De tal manera que aquí podemos tener por lo menos una definición provisional que ustedes habrán de tener la obligación de desarrollar conceptualmente en una forma mucho más profunda.
fiscalización es un examen crítico, por lo que significa esa expresión crítica, es un examen crítico de todos los eventos o transacciones que se realizan al interior de una célula social en los procesos de formación de los resultados. Es un concepto muchísimo más amplio. Es un concepto que en sentir de muchos incorpora la necesidad de una transdisciplinariedad, una formación transdisciplinaria en los controladores, desde la perspectiva del control de fiscalización. No basta saber contabilidad. Y pues saber contabilidad ya es un gran problema, como habremos de observar. Esta es en síntesis la estructura clásica de nuestro control de fiscalización. Pero desde luego, esa estructura clásica del control de fiscalización ha tenido evoluciones. En la década de 1990 se dio una circunstancia muy similar a la que estamos viviendo actualmente, no por el coronavirus, sino por las intenciones del Estado. Se pretendió la realización de una reforma del Código de Comercio. Reformar un Código de Comercio en Colombia es una aventura que suena a imposible. Aquí nuestros códigos de comercio han sido contados con la mano en nuestra historia republicana. Y vale la pena hacer una mención de esas reformas del Código de Comercio o emisión de nuevos códigos de comercio. Apenas lograda la independencia, la primera decisión de Bolívar fue mantener las normas coloniales de información y control. Es decir, nuestra regulación mercantil estuvo muy ligada a las prescripciones de las ordenanzas de Bilbao. En 1829, Fernando VII de España, algo así como el rey de la ingenuidad, le dio permiso a Napoleón para que pasara con sus tropas a través del territorio español para conquistar el territorio de Portugal, y por supuesto los ejércitos napoleónicos se quedaron en España. Desde luego fueron a Portugal, pero conquistaron también España. Y eso hizo que España fuera muy permeado por la cultura francesa, por ese proceso de dominio, donde el rey seguía mandando, pero las órdenes las daba Napoleón. Y entonces, dentro de esa nueva cultura jurídica surgida en Francia, que es la cultura de los códigos, donde se establece una estructura de la organización jurídica que parte de un contrato social, una constitución de la cual se deben derivar códigos especializados en determinados temas de la acción ciudadana. Entonces Fernando VII emitió el primer código de comercio español, en el sentido de código de comercio, que era una decisión del Estado y no acuerdos de grupos de interés como lo eran las ordenanzas de Bilbao. Y ese código de comercio de Fernando VII, emitido en 1829, fue adoptado en la Nueva Granada como Código de Comercio colombiano,
pero a través de una norma que no alcanzó la categoría de ley, pero su aplicación fue práctica. Por allá en la década de 1850 se adopta ese mismo Código de Comercio, es el mismo, como Código de Comercio de la Nueva Granada. Eh, y ese nuevo Código de Comercio, el de Fernando VII, eh, implica la derogación expresa, ahora sí, mediante norma legal, de las ordenanzas de Bilbao. Miren ustedes, 30 y más años de independencia y apenas logramos la primera modificación estructural de la legislación mercantil, que es la eliminación de las ordenanzas de Bilbao, aunque muchas de sus normas fueron incorporadas en ese nuevo Código de Comercio de Fernando VII, y la adopción del Código de Fernando VII como Código de Comercio en Colombia. Se dice que en 1887 se emitió un nuevo Código de Comercio en Colombia. Esa información a mí nunca me ha parecido cierta. Yo lo único que he encontrado es la emisión del Código Civil. Y dentro del Código Civil, un artículo que dice que la legislación mercantil en Colombia estará constituida por la aplicación del Código de Comercio del Estado Soberano de Panamá. Recordemos que aquí en ese momento estábamos saliendo de la República Federal de los Estados Unidos de Colombia hacia la Colombia unitaria. Y entonces se toma como Código de Comercio el Código de Comercio de Panamá, el cual es casi que imposible de conseguir como documento. Los archivos nacionales es tremendamente difícil de conseguir, pero se estableció que era el de Panamá. Y se nombró una comisión para que fuera ordenando un código específico que nunca llegó a entregar como unos resultados a tal nivel que durante el gobierno de la Revolución en Marcha, el primer gobierno de Alfonso López Michelsen, que hizo unas reformas trascendentales en la estructura económica del país, se intentó nuevamente modificar el Código de Comercio. Y se nombró una comisión. Esa comisión estuvo trabajando unos 20 años en el gobierno del general Rojas Pinilla. Se pensó en esa reforma y entonces se creó otra comisión, quedaron dos trabajando por la reforma del Código de Comercio, y el resultado final solamente se opta por el decreto legislativo 401 de 1971, que es lo que se ha llamado Nuevo Código de Comercio. Casi un siglo para modificar el Código de Comercio. Se ha pretendido volver a reformar profundamente el Código de Comercio. Se intentó en la década del 90 y en la década del 90 solo se logró modificar algunas cosas muy pequeñas de la estructura del Código de Comercio, fundamentadas básicamente con procesos concursales, fusiones, quiebras, liquidaciones, y marginalmente algunas notas sobre la presentación de estados financieros.
es cuando por primera vez, a través de la ley en 222 del 95, se establece cuáles son los estados financieros de obligatoria presentación en Colombia, porque en el Código de Comercio hasta ese momento solo aparecía el balance general como estado financiero obligatorio. Aquí en la ley 222 se establecen 5 estados financieros obligatorios. Por primera vez, a pesar de que decretos reglamentarios de la contabilidad ya habían hablado de 4 y de 5, pero sin fundamento legal, en contravía de la ley. Entonces, en esa reforma del 90 se pretendió reformar la revisoría fiscal. Y como teníamos una profesión mucho más activa que hoy, mucho más organizada, la presencia profesional en las discusiones parlamentarias en donde se estudiaba una propuesta de las firmas internacionales de auditoría, que en la práctica era sustituir la revisoría fiscal por auditoría financiera. Lo mismo de hoy, lo mismo de ahora. Entonces, el Congreso finalmente no pudo llegar a ninguna conclusión. Y más bien se hizo un pacto a través del cual se estableció que el gobierno prohijaría la emisión de un estatuto de la revisoría fiscal para que ésta tuviera una legislación consolidada, propia, y no simplemente unos artículos que versen sobre ella en el Código de Comercio. Esa comisión tuvo 33 integrantes. Yo tuve la oportunidad de participar de esa comisión en representación del gremio profesional del colegio, de la Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos, y duramos 5 años discutiendo el asunto. Las firmas pretendían que se hiciera obligatorio el montaje de sistemas de control interno y que se estatuyera la auditoría financiera y que podría tomarse dos decisiones, que a quien manejaba el control interno de las organizaciones se le llamara revisor fiscal y al otro auditor financiero, o que a la auditoría financiera se le llamara revisoría fiscal y a quien manejara el control interno se le denominara con otro tipo de asignación nominal. De todas maneras, lo que se pretendía era la implementación del método anglosajón. Bueno, en esas discusiones habían olvidos sustanciales, dado que control interno no es un cargo. Control interno es un sistema integrado a los procesos administrativos. Quizás allí había una confusión entre auditoría financiera y auditoría del control interno entre esos proponentes vinculados a las firmas multinacionales. El caso es que allí se dio una gran discusión, una profunda discusión. Y uno de los argumentos centrales de quienes defendían la perspectiva de la auditoría financiera para sustituir a la revisoría fiscal era la integralidad del control. Y ellos decían es que eso de control previo, perceptivo y posterior, eso quiere decir control espejo, era su argumentación. A cada acto de la administración un acto de control. Y entonces eso hace que el control sea tremendamente costoso y se salga del principio, que es de auditoría, de relación costo-beneficio, porque va a resultar más costoso controlar que administrar.
Yo con algo de sorna les decía, no, 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 ustedes están equivocados. No es un control espejo. No es que a cada acto administrativo corresponda un acto de control. Es que a cada acto administrativo le corresponden 3 actos de control. Para ellos eso era muchísimo más grave. Y decían que eso era un imposible. No sé con qué tipo de pensamiento. Claro, si ellos estaban pensando en control como un proceso de examen documental, pues eso termina siendo, como ellos lo pensaban, realmente un imposible. Pero ellos no habían reconocido que en el enfoque de fiscalización se habían desarrollado dos grandes mm, mm, evoluciones o una gran evolución y la incorporación de otro elemento que cambiaba las dinámicas de control, que era la evolución de ciencia y tecnología. El, el modelo de fiscalización había tenido un cambio fundamental. En términos de la oportunidad del control, había tenido ocasión un desplazamiento de, de considerar la transacción como elemento crítico a partir de la cual se clasifican los controles en términos del tiempo, siendo sustituido por el proceso administrativo. Y entonces el control de fiscalización hace mucho tiempo que dijo, no es control previo, perceptivo y posterior. Es controla la estrategia, controla la gestión y controla los resultados. El control a la estrategia tiene como propósito coadyuvar a la viabilidad de las organizaciones. Aquello que en términos de contabilidad normalmente hemos denominado empresa en marcha. El control a la gestión o la fiscalización de la gestión tiene un doble propósito: coadyuvar a la productividad y a la competitividad de las organizaciones. Y la fiscalización de resultados también incorpora un doble propósito: es garantizar la objetividad y legalidad de los contenidos de los informes y coadyuvar al cumplimiento de la equidad como un valor fundamental de las organizaciones. Esa era la gran transformación en términos de oportunidad del control. Finalmente, el control a la estrategia seguía siendo un control previo a los hechos. El control a la gestión continúa siendo en el fondo un control perceptivo y el control a los resultados es un control posterior, es decir, después del proceso administrativo, pero no para castigar, sino para mirar, en primer lugar, la legalidad y fidedignidad de la información y, en segundo lugar, para mirar la equidad de las acciones de la administración de una organización por los impactos que ésta haya tenido
sobre comunidades internas o externas. De otra parte, el asunto de la cobertura, que inicialmente estaba concentrada en desempeño, procesos, regulación e informes, es sustituida por los procesos de la administración, que esos dependen de la forma como esté estructurada una organización. Los que están planteados aquí en esa matriz, pues son un ejemplo. Entonces, uno dice, por ejemplo, una empresa puede tener procesos de organización, es decir, la forma como se disponen los recursos para la realización de las actividades, procesos de producción, de mercadeo, de finanzas, de talento humano, de información, de gestión de recursos físicos, de sistemas técnicos, de contratación, de tributación. Y esto puede ser válido para algunas empresas, insuficiente para muchas, excesivo para otras. Es decir, la cobertura está determinada por la forma como esté organizada una empresa. Bien se vea eso desde la organización por estructura o la organización por procesos. Aquí hay una vista más centrada en los procesos. De tal manera que la cobertura de la fiscalización en esa evolución de los conceptos del control de fiscalización está representada en esa matriz supremamente amplia que no es estandarizable porque el aspecto relacionado con la cobertura hace relación a los procesos de una organización y los procesos son propios de cada organización. Y solo se puede estandarizar lo que es común a múltiples organizaciones. Entonces, esta no es estandarizable. Ustedes observan que allí hay una celda de esa matriz que está sombreada. Eso es para atormentarme yo cada vez que lo expongo, recordando que es la única parte de esa matriz que he publicado en un texto que se llama Fiscalización Estratégica de Arquitectura Organizacional y que me falta publicar todo el resto. No sé cuántos años me llevará a publicar todo el resto. Sé que he producido muchísimo, pero una cosa es tener los desarrollos y otra publicarlos, que es el paso esencial para ganar, digamos, una aceptabilidad de la comunidad profesional. Toda esta cobertura queda enmarcada en marcos regulativos, en marcos regulativos. Toda. Esta es la nueva percepción, la nueva concepción del control de fiscalización. Pero nosotros podríamos decir que aquí hay un asunto que todavía tiene que preocuparnos. Y el asunto que todavía tiene que preocuparnos radica en que aquí lo que estamos mirando, y en eso como que la visión es común al concepto de auditoría, aquí lo único que estamos mirando es el interno de la empresa, el interno de la organización. Pero resulta que las organizaciones no son sistemas cerrados. Las organizaciones son sistemas abiertos y en tal sentido siempre son
influidas por factores del entorno al mismo tiempo que influyen al entorno. Y eso también entra dentro de la cobertura de la fiscalización. Entonces, en la estructura de la fiscalización, además de ese aspecto interno que estamos mirando, nosotros tenemos que mirar algunos factores del entorno. Ustedes observan aquí, en este eje, en las filas, yo estoy relacionando los procesos propios de una organización. Repito, esos procesos son típicos de cada organización, de la forma como ellos se hayan estructurado. Y en este otro eje, encabezando las columnas, tengo algunos factores del entorno, ¿sí? Algunos factores del entorno que influyen en la acción e influyen en la posibilidad de trascendencia de una organización. ¿Cuáles son esos factores del entorno? Tenemos el aspecto social. La organización está inmersa en una sociedad y los cambios que se den en esa sociedad afectan la funcionalidad de la organización. Hablemos de unos 2 cambios de esa sociedad. Hacia 1950, mediados del siglo pasado, nuestra sociedad era una sociedad fundamentalmente agraria, rural. Cerca del 70% de la población estaba concentrado en las áreas rurales. La sociedad hoy es distinta. La sociedad hoy, podríamos decir que cerca del 80% de la población está concentrada en áreas urbanas. Ha habido un gran proceso de urbanización. Eso hace que cambien las lógicas de las organizaciones, que se modifiquen, por ejemplo, las estrategias del mercadeo, las formas de llegar al destinatario final de los productos o servicios. No se puede trabajar con las mismas estrategias de la primera mitad del siglo pasado para lograr el éxito de las organizaciones de estos comienzos de siglo. Un segundo ejemplo. La pirámide etarial de nuestra población, estructura por edades. Nosotros teníamos una pirámide poblacional en la cual la mayor parte de sus integrantes eran niños. Una proporción menor eran jóvenes. Otra aún menor eran adultos y una proporción muy pequeña eran viejos. Eso determinaba, por ejemplo, políticas de mercadeo. Si una empresa tiene por objetivo comercializar leche, pues hay que imponer en la sociedad una cultura láctea que haga creer que la leche es el alimento fundamental para que los niños se puedan levantar con buenas condiciones de salud. Siempre he tenido la idea de que esa es una argumentación falsa.
de que los niños no deberían ser sometidos a esa cultura láctea, pero bueno, esa es otra discusión. ¿Qué ha pasado con la estructura poblacional? Hoy nosotros tenemos casi un rectángulo, digámoslo, un paralelepípedo, pero donde la población de niños ya puede seguir siendo mayor, pero ya es relacionalmente mucho menor de lo que lo era antes. Antes habían matrimonios donde la condición normal era tener 10, 12, 14 hijos. ¿Sí? Hoy mm, la condición normal es que se tenga un hijo, máximo dos, cuando no simplemente se tiene más bien un perro. Entonces, hay menos niños, hay menos jóvenes, hay más adultos y lo increíble, hay mucho más viejos. Eso que tiene tan preocupada la que fuera presidenta del Fondo Monetario Internacional, que afirmó que la gente viviera tanto le estaba causando muchos problemas a la economía y que había que actuar ya para resolverlo. O lo que dicen ahora el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Los viejos deben tomar conciencia de que se deben dejar morir para que la economía funcione. El asunto es que estamos en una economía de viejos. Los viejos hoy son un gran segmento de la población. Y volviendo a nuestro mercado de leche, si las empresas insisten en vender la leche para los niños, perdieron los mercados. Entonces, no abandonan la intención de esa cultura láctea infantil, pero intentan generalizar esa cultura láctea en toda la sociedad. Y entonces ahora nos dicen, no, es que la leche no es para la nutrición, no es para el desarrollo sano, la leche es para la osteoporosis. Y entonces ya cogen otros segmentos de la pirámide poblacional para realizar esas estrategias de mercadeo que desde luego son objeto de fiscalización en esa perspectiva del control. Tenemos problemas políticos. En términos de problemas políticos, solamente voy a enunciar con fuerza uno y marginalmente otro. Uno de los fundamentales problemas políticos que tenemos nosotros es la inestabilidad jurídica. Aquí las normas cambian a cada rato. En las últimas 3, 4 reformas tributarias se ha establecido unos cambios de legislación supremamente problemáticos. Más impuestos a las personas naturales, menos impuestos a las sociedades, a las empresas. Un cambio en términos de las políticas tributarias puede llevar a una empresa a la quiebra. Fue lo que casi ocurre, por ejemplo, con el Metro de Medellín, que tenía como factor fundamental de los estudios de factibilidad que no era contribuyente del impuesto sobre la renta y de un día para otro lo sometieron al impuesto sobre la renta. Y la mayoría de los ingresos del metro no tenían costos de deducciones. Porque la mayoría de los ingresos del metro, 90% de los ingresos del metro, estaban constituidos por sobretasa a los combustibles, transferencias del gobierno, tanto nacional como departamental y municipal, y contribuciones por valorización, y eso no tiene costos asignables. Entonces, el metro está quebrado por la norma. Un cambio en la legislación puede quebrar una empresa. El otro problema político que habríamos de ver sería el problema de orden público,
que uno creía que se había solucionado, pero que hubo un renacer de las condiciones tradicionales, así como tenemos nuevo coronavirus, ahora tenemos nueva violencia o violencia reencauchada, donde las organizaciones terminan respondiendo a una triple tributación. Está la tributación institucional frente al Estado, está la tributación parainstitucional, es decir, a los paras, y está la tributación superinstitucional. Las tres existen. Tienen algunas diferencias. En la discusión institucional hay liquidación privada y procesos de discusión tributaria. En la parainstitucional y la superinstitucional no hay sino liquidación oficial y pago coactivo, cobro coactivo. Esos son factores que hay que tenerlos en cuenta para mirar cómo es la marcha de las empresas. Y son tremendamente problemáticos. Pueden haber hechos económicos del entorno económico que afecten a las organizaciones, la funcionalidad de las organizaciones, ¿como cuáles? Las tasas de cambio, que a veces son una locura. Ahorita estamos en una locura sobre las tasas de cambio. Una trepada increíble por los problemas de la inestabilidad económica surgida de la pandemia, pero de pronto un desplome de esas tasas de cambio en unos comportamientos básicamente incomprensibles. Las cotizaciones de las bolsas de valores, los comportamientos de las tasas de interés, pero también el modelo económico. El hecho de que el Estado haya establecido un modelo económico de internacionalización de la economía, donde dentro de esa nueva distribución mundial, del orden mundial, del orden económico mundial, a nosotros nos haya tocado la difícil tarea de dedicarnos a los bienes primarios, a los bienes extractivos, ni siquiera tengamos desarrollos industriales, y en cambio seamos receptores, importantísimos receptores de mercadería extranjera, incluidos alimentos. Si una empresa no tiene en cuenta esas condiciones del modelo económico, puede resultar quebrada. Muchísimas se han quebrado, por ejemplo, en el sector de los textiles, intentar competir con los textiles chinos o indios, donde ya se han impuesto, por ejemplo, otras formas de elaboración de esos productos que hacen que sean muchísimo más, menos costosos que los que nosotros elaboramos en Colombia por aspectos relacionados con las materias primas. Es decir, hay factores económicos que van a influir en la vida de las empresas, en todos los elementos de su interno. Van a estar los fenómenos tecnológicos. Este mundo está cambiando de una manera endemoniada. El mundo que yo no conocí, el mundo que yo conocí en mis épocas de niñez y de juventud, no se parece al mundo que ustedes millennials y centennials están viviendo. En el mundo que yo conocí en mi niñez no había computadores.
Yo ya era un hombre eh, como de segunda juventud o tercera juventud cuando adquirí mi primer computador, por allá hacia el año de 1980, compré el último modelo, 254K de disco duro, y eso hoy parece ridículo. Una vez me conseguí una novia en Puente Nacional, y entonces yo le escribía una carta y ella demoraba unos 10 días en recibirla, se quedaba 10 días pensándolo y luego me la respondía y la carta hacía otro tránsito de 10 días, nos hablábamos cada mes y medio. Por eso decían que amor de lejos, porque no había una comunicación, no había un flujo de mensajes que permitieran establecer relaciones eh, sociales. Con el Internet, con el celular, el mundo ha cambiado. ¿Eh? La Internet lleva 30 años, menos de 30 años. Los celulares llevan 30 años. Y si las empresas no se pegan de esos desarrollos tecnológicos, pueden salir de los mercados. Nosotros, por ejemplo, seguimos insistiendo en producir textiles con fibras naturales, lana, lino, seda. Pero el mundo está produciendo textiles con derivados del petróleo, encas, fibras de enca. Y la relación costo es más o menos de 1 a 20. ¿Qué competitividad vamos a tener si no aprendemos a procesar el petróleo en lugar de tener la idiotez de venderlo crudo, para meternos en un modelo económico insostenible donde nuestras mayores exportaciones son petróleo crudo y nuestras mayores importaciones son gasolina? Y finalmente vamos a tener dentro del entorno el mercado. La funcionalidad de los mercados está cambiando absolutamente. Por allá en los años 80, los empresarios siempre hacían enormes pedidos, enormes compras en los meses de noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos unos índices de inflación de 25-30%. Porque siempre en el mes de diciembre se ha acostumbrado a hacer el reajuste del salario mínimo, que me parece una práctica muy poco sana, hacer los reajustes del salario mínimo por periodos anuales, como si la inflación fuera anual. Y entonces, como en diciembre se hacía el aumento del salario mínimo, que era en una cifra similar, casi siempre menor que el índice de inflación, en enero todos los productos subían por lo menos en la tasa de crecimiento del salario mínimo. Entonces los empresarios se ganaban el alza. Así llamaban a la estrategia, ganar el alza. Sus bodegas llenísimas. Si hoy van a hacer eso, pueden tener tremendos problemas. Porque hoy a la gente no les importan los productos duraderos. A la gente no le importan la gente vive más en una sociedad de lo efímero. ¿Para qué queremos un vestido que dure 10 años? Eso no los uso sino yo. Imagínense ustedes una muchacha ir 2 veces con el mismo vestido a una fiesta, a 2 fiestas diferentes. Eso es impensable. Entonces hoy más bien los vestidos
se hacen para que duren poco, inclusive para que sean desechables. Los vestidos de fiesta de las muchachas hoy normalmente son de papel, de un solo uso, en distintos colores y sabores. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, no podemos fiscalizar la viabilidad de las organizaciones. Piensen ustedes en un negocio de zapatos para mujer que tenga un gran inventario y llegue de noche algún día un modisto de estos famosos, Pierre Cardin, Paco Rabanne, y el tipo se meta un porro y diga, de hoy en adelante los zapatos de mujer van a ser zapatos tacón puntilla 14, pero con el tacón adelante. ¿Dónde van a quedar todas las existencias de zapatos de tacón atrás? Han quedado obsoletas. Eso nosotros tenemos que estarlo mirando en los procesos de fiscalización, es nuestro deber. Y entonces tenemos aquí una cosa supremamente importante. La cobertura de la fiscalización es una cobertura que tiene que verse integralmente en el tiempo, estrategia, gestión y resultados, en los procesos y en el entorno. Es decir, la cobertura de la fiscalización es una cobertura tridimensional. Y su énfasis sustancial es en las operaciones y no en los resultados. Entonces ahora sí tenemos aquí este panorama amplio que nos puede señalar qué es eso de fiscalización. ¿De dónde proviene el concepto de lo fiscal en la denominación del revisor fiscal? Y comprender que la fiscalización no viene de fisco, que la fiscalización no es un canasto, como lo han tratado de definir irresponsablemente algunos defensores de los modelos de auditoría. Entonces ahora sí podemos comprender la importancia de ese control de fiscalización. Vamos a suspender esta exposición en el día de hoy. Desde luego tendremos el tiempo necesario a efectos de preguntas e intervenciones que yo espero que abunden. Y en la siguiente sesión abordaremos ya el segundo bloque que integra nuestro proceso de formación en revisoría fiscal, que es la del marco legal de la revisoría fiscal. Hasta aquí hemos concluido lo que podría llamar yo el marco conceptual de la revisoría fiscal.